Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 12 de noviembre del 2023. Esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos, y también espero que hayas ido a misa. También pedirte que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú lo consideras que te has beneficiado. De antemano, muchas gracias. Y decirte que tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida, que gracias a su amor y su misericordia que nos permite estar aquí reunidos una vez más tú y yo para hacer este video. También la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre del Salvador y Madre nuestra, que ella con su sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos a El Salvador. Gracias a esa obediencia que debemos de tener todos cuando Dios nos da ese llamado. Así de que sin más, ella tiene su lugar privilegiado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y especialmente en nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. También mi forma de agradecerte a ti es de esta manera, diciéndote gracias por el tiempo que me regalas al mirar este video. Con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Y de lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Bueno, no lo voy a apagar, a ver. A ver si no me deja, como siempre, en vergüenza. Y te preguntarás, ¿hoy qué te voy a compartir? Pues todo lo que te comparto es para aprender. En la escuelita del Señor, que lo que necesitamos es simplemente estar dispuestos a aprender. Con eso basta y sobra. Hoy lo que te voy a compartir es lección de tener conocimiento de la creación. Y vamos a escuchar, simplemente escuchar y saber qué sucedió en la creación cuando Dios empezó la creación del mundo. Poner mucha atención, listos al sonido de la campanita y vamos a empezar el aprendizaje en la escuela del Señor, la escuelita del Señor. ¿Listos? Empecemos. Y dice así. A ver, lo voy a poner aquí de qué manera que me es más cómodo. A ver, siempre Mari batallando. Bueno, vamos a empezar aquí. La creación. Y te preguntarás, la creación, ¿qué fue? La pregunta, ¿qué sucedió en el principio? Aquí va la respuesta. Con ¿qué sonido le pondré? En la creación, ¿qué sucedió en el principio? La respuesta es, en el principio creó Dios
los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 27. Siguiente pregunta de la creación. Número 2. ¿Cuándo creó Dios todas las cosas? Respuesta. Al menos 4000 años antes de que Cristo naciera. Siguiente pregunta. Número 3. ¿En cuántos días fue terminada la creación? Respuesta. En 6 días. Y el séptimo día Dios descansó. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 31 y capítulo 2 y 1. Continuamos. Cuarta pregunta. Sobre la creación. Recuerda. Número 4. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Respuesta. Por la palabra de su poder. Esto nos lo dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, y en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Siguiente pregunta. 5. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Respuesta. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Siguiente. Número 6. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del hombre? Respuesta. Dios hizo al hombre en su propia imagen y semejanza, capaz de amar y servir a Dios perfectamente. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, 27. Siguiente pregunta. 7. ¿A quién le dio Dios ayuda? Por ayuda idónea a Adán. Respuesta. A Eva, a quien formó de una costilla de Adán. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 21-23. Siguiente pregunta. Número 8. ¿En dónde puso Dios a Adán y Eva? Respuesta. En el paraíso, un hermoso jardín en el Edén. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8. Siguiente pregunta, número 9. ¿Qué fue llamado a hacer a Adán? Respuesta. Fue como rey de la creación terrenal. Adán fue llamado a servir a Dios, igual que nosotros. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 15. Siguiente pregunta, número 10. ¿Hubo pecado y muerte en el principio? Respuesta. No. Dios vio todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 31. Siguiente pregunta.
Y lo que tenemos que hacer es aprender, primeramente, memorizar los 5 libros de la ley, el Pentateuco, para tener más conocimiento y seguir uno aprendiendo. Siguiente pregunta. Esto fue lo que les compartí ahorita, antes de que se me olvide. Lo que les compartí ahorita, ahí vas a tener el video. Es muy importante que vayas sabiendo cómo fue creado el mundo. Pregunta y respuesta. Para que tú ya cuando escuches, si pones en práctica la enseñanza que está al alcance de tu mano, lista nada más para que estés dispuesto a aprendértela. Aquí está, completita, la creación, cómo se formó. Y entonces la pregunta y la respuesta te va a facilitar muchísimo las cosas, para cuando vayas tú leyendo la palabra de Dios, sepas de qué se trata, y después, a través de que vayas leyendo toda la palabra de Dios, vas a poder ir atando todos los hilos de lo que nos está hablando la Biblia en todos sus libros. Ese es el principio de la creación, cómo se creó. Eso es las preguntas hasta el número 10, y aprenderte el Antiguo Testamento, pues toda la Biblia, pero despacito. Pero aquí está lo básico en la creación. Segundo, ¿qué es el pecado? El comienzo del pecado. Primero la creación, cómo fue creada, cómo nos creó Dios, y luego viene el pecado. ¿Cómo fue el comienzo del pecado? Y dice, primera pregunta, número 1, ¿qué árboles especiales colocó Dios en el paraíso? Respuesta, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo lo interpreto, ser bueno, tú escoges ser bueno o irte por el otro lado. Es el bien y el mal. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 9. Y segunda pregunta, número 2. ¿Deberían Adán y Eva comer del árbol de la vida? Respuesta, esta no la voy a compartir ahorita. Voy a buscar más. La voy a brincar. Algo me dice que no. Bueno, dice el número 3. Tercera pregunta. ¿Deberían de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? No, porque Dios les ordenó que no comieran de él. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 17. Pregunta número 4. ¿Quién tentó a Eva a desobedecer a Dios y a comer del árbol? Respuesta. ¿Quién fue? Pues el diablo, hablando a través de la serpiente, que es el pecado. Cuando algo
que alguien nos dice cosas equivocadas que sabemos de antemano que no podemos hacer, no debemos hacer por nuestro propio bien, es la serpiente. Es el pecado, es el otro. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 1. Siguiente pregunta, quinta pregunta. ¿Cómo le mintió el diablo a Eva? Respuesta. Le dijo, no moriréis. Le echó la mentira. Por eso el enemigo es el padre de la mentira, que está simulando pues la serpiente. Ese es el enemigo. Dice, eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 4. Siguiente pregunta, 6. ¿Creyó Eva en la mentira del diablo? Respuesta, sí. Comió del fruto y también tentó a Adán a comer. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 6. Siguiente pregunta, séptima pregunta. ¿Castigó Dios a Adán y Eva? Respuesta, sí. Perdieron la amistad con Dios y la maldición de la muerte vino a ellos y a sus hijos. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 8 al 11 y capítulo 16 hasta el 19 y en la primera carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 21 y en la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 10. Siguiente pregunta, octava pregunta. ¿Qué le pasó a la tierra por la causa de su pecado? Respuesta, la tierra fue maldita por su causa. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 3 versículos 17-18. Novena pregunta. ¿Permitió Dios a Adán y a Eva comer del árbol de la vida después de esto? Respuesta. No, Dios los echó del jardín y lejos del árbol de la vida. El árbol de la vida es nuestro Señor. ¿No le obedecieron? Vas para afuera. Eso es en el libro del Génesis capítulo 3, versículo 22-24. Ahí nos habla de eso. Décima pregunta. ¿Pero no volverían a ser bendecidos por Dios? Respuesta. Sí, pero solo porque Dios prometió un Salvador para salvar a su gente de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo es el que vino a pagar la deuda que nosotros debíamos. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 3 versículo 15. Y aquí las indicaciones que se nos da es para tener más conocimiento sobre esto en la carta a los Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 3. Y así vamos a la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, creer realmente en Él. Lo que Él nos dice, eso es, no hay por qué cuestionar, no lo miraremos físicamente, pero si Él lo dice, así será. Y todo a su debido tiempo. Siguiente, esto es, primeramente hablamos de la creación, cómo se creó Dios
creó al mundo, después cómo fue el comienzo del pecado y ahora vamos sobre el crecimiento del pecado. Y dice, primera pregunta, ¿cómo se mostró el pecado inmediatamente en la familia de Adán y Eva? Respuesta, Caín odió y mató a su hermano Abel, quien era un creyente hijo de Dios. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 8. Es la envidia, el celo. Pregunta número 2, sobre el crecimiento del pecado. Pregunta, ¿a quién les dio Dios en el lugar de Abel? Acuérdense que Caín mató a Abel. Entonces, la respuesta es a Set, un hombre temeroso de Dios, cuyos descendientes fueron llamados los hijos de Dios. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 25. Siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿La maldad siguió creciendo en el mundo? Sí. Los hijos de Caín lo siguieron en el pecado y el mundo se convirtió más y más malvado. Pues miremos cómo estamos todavía hasta el día de hoy. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5. Siguiente pregunta, cuarta pregunta. ¿Cuál fue una de las cosas que ayudó a crecer más rápidamente la maldad? Respuesta, los descendientes de Caín fueron los grandes y poderosos hombres del mundo, quienes también eran grandes en maldad, pues mató a su hermano Abel. Y así también nosotros, no nada más nos basemos a lo que se dice ahí están los ejemplos de lo que la consecuencia de nuestros actos. Y todavía las generaciones, cómo seguimos la maldad, lo mismo, se va reciclando. ¿Por qué? Porque no hay cambios. No se va a cortar la maldad hasta cuando empecemos a hacer los cambios en nuestras vidas, y así nuestras generaciones van a ir cambiando para ser buenos. Pero mientras es un ciclo, va. Dice, esos eran grandes en maldad. Génesis capítulo 6, versículo 4. Siguiente pregunta, quinta pregunta. ¿Puedes nombrar a algunos de estos grandes hombres? Respuesta. Sí, la Biblia menciona especialmente al asesino de Lamec y sus 3 hijos, Jubal y Tubal-Caín. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 4, versículo 18 al 24. Sexta pregunta. ¿Hubo algo más grave? Vuelvo a repetir. Sexta pregunta. ¿Hubo algo más que ayudó a este rápido crecimiento del pecado? Respuesta. Sí. Antes del diluvio, los hombres vivían más de 900 años de edad. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 5, y capítulo 11, capítulo 14 al 20. Siguiente pregunta, séptima pregunta. ¿Fueron todos los descendientes de Set temerosos de Dios? Respuesta. De ninguna manera. Muchos se casaron con los hijos de Caín, mientras solo unos pocos sirvieron al Señor. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 3. Octava pregunta. Menciona uno de estos pocos que temieron a Dios, que fueron Enoc,
Pregunta. Menciona uno de estos pocos que temieron a Dios. Respuesta. Enoc, quien caminó con Dios y quien profetizó acerca de la venida del Señor para juzgar al mundo. Génesis capítulo 5, 22, 24 y en la carta de Judas capítulo 14, versículo 15. Novena pregunta. ¿Qué le sucedió a Enoc? Respuesta. Dios se lo llevó al cielo sin que conociera la muerte cuando solo tenía 365 años de edad. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 5 versículo 23, 24 y en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 5. Décima pregunta y final respecto a el crecimiento del pecado. Pregunta número 10. ¿Permitió Dios que el pecado siguiera creciendo sin consecuencias en la tierra? Respuesta. No. Cuando el mundo estaba listo para juicio en los tiempos de Noé, Dios anunció el diluvio. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 6 versículo 3, capítulo 5, 8, capítulo 11, 14, 17. Entonces dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, esto es el crecimiento del pecado, cómo fue en aumento. Siguiente. A ver, déjenme repetir aquí, me parece que, a ver, para verificar la respuesta. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Siguiente, vamos a aprendiendo ahora sobre el diluvio. ¿Listos? Primera pregunta sobre el diluvio. ¿Cómo destruyó Dios al primer mundo? Respuesta. Por un diluvio terrible, en donde el mundo entero de los impíos pereció. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 7 versículo 4. Dice, segunda pregunta, ¿qué tan grande fue el diluvio? El diluvio cubrió toda la tierra y todos los seres fueron destruidos. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 7 versículo 18-23. Tercera pregunta. ¿Este diluvio vino a través de una lluvia común? Respuesta. No, fue una gran maravilla, porque las ventanas del cielo se abrieron y las fuentes de gran profundidad fueron rotas. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 7 versículo 11. Cuarta pregunta sobre el diluvio.
¿Cuándo anunció Dios este juicio? Respuesta, 120 años antes. Y en ese tiempo Noé construyó el arca y predicó justicia. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 6 versículo 3. Y en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 6 y 7. Y en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 5. Quinta pregunta. ¿A quiénes salvó Dios en el arca? Respuesta, a Noé y su familia y algunos animales de cada especie. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 7 versículo 1 al 3. Siguiente pregunta, sexta pregunta. ¿Por qué salvó Dios a Noé y a su familia? Por la gracia de Dios. Noé caminó con él perfectamente en un mundo lleno de maldad. Y por la gracia de Dios, ¿por qué salvó Dios a Noé y su familia? Por la gracia de Dios. Noé caminó con él perfectamente en un mundo lleno de maldad. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 6 versículo 8 y en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 1. En el libro del Génesis capítulo 6 versículo 8 y en Hebreos capítulo 11 versículo 6 y 7. Siguiente pregunta, séptima pregunta. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? Respuesta. El agua duró 150 días y Noé tuvo que permanecer en el arca por 1 año y 10 días. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 7 versículo 24. Octava pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Noé después del diluvio? Respuesta. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 9 versículos 9 al 10. Novena pregunta. ¿Qué señal le dio el Señor a Noé de este pacto? Respuesta. La señal del arco iris en la nube. Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 9 versículo 8 hasta el 17. Y décima pregunta, ya para finalizar lo del diluvio. Décima pregunta, ¿cuándo sucedió el diluvio? Respuesta. Aproximadamente 2350 BC. Y nos dice para terminar, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, fue obediente, obedeció. Volvemos a lo mismo, es obedecer. Cuando Dios te da una misión, cuando Dios te indica algo, hay que hacerlo, no hay que cuestionarlo. Simplemente hacerlo y punto.
Siguiente. Ahora vamos a hablar de Noé y Abraham. De Noé a Abraham. Ese trayecto de Noé a Abraham. Pregunta número 1. ¿Fue destruido el pecado por el diluvio? Respuesta: de ninguna manera. El pecado se mostró inmediatamente en la familia de Noé. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 21-22. Siguiente pregunta. ¿Cómo sucedió esto? Noé se emborrachó y Cam se burló de su padre. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 22. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Noé después? Bendijo a Sem y a Jafet, pero maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 24-27. Cuarta pregunta, sobre de la trayectoria de Noé hasta Abraham. Dice, cuarta pregunta, ¿el pecado se mostró de otra forma? Dice, sí, porque gente malvada se juntó en la tierra de Sinar para construir la torre de Babel y una gran ciudad. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 2-4. Quinta pregunta, ¿qué tenía de malo querer construir una torre? Respuesta, Dios les dijo que se esparcieran para llenar la tierra y no que permanecieran juntos para su propia gloria. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 4 y en Génesis, capítulo 9, 1. Séptima pregunta, ¿cómo les echó a perder su plan Dios? Respuesta, les confundió sus idiomas para que tuvieran que esparcirse sobre la tierra. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 5-9. Octava pregunta, ¿en dónde se establecieron los hijos de Noé? Respuesta, los de Cam en Canaán y África, los de Sem en Asia y los de Jafet en Europa. Novena pregunta, ¿con los descendientes de quién continúa el Señor su pacto después del diluvio? Respuesta, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios continuó su pacto con los descendientes de Sem. Eso nos lo dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículos 24-27. Y ya para finalizar, de Noé a Abraham, la 10ª pregunta y final dice, ¿con quién fuera de los descendientes de Sem estableció Dios su pacto con Abraham y su descendencia? Esto nos lo dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 24-27. Aquí está diciendo la 10ª y final pregunta-respuesta. ¿Con quién fuera de los dientes? Perdón. 10ª pregunta. ¿Con quién fuera de los descendientes de Sem estableció Dios su pacto? Respuesta, con Abraham y su descendencia. Esto nos lo dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 24-27, y en Génesis 17, capítulo 17, versículo 1 al 9. Y dice, por la fe,
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente obedeció, confió en la orden que le dio el Señor. Le dijo, Abraham, ve, sal, y él obedeció. Siguiente. Eso nos habla aquí, preguntas y respuestas de Abraham. Primera pregunta. Dice, ¿de qué lugar llamó Dios a Abraham? ¿De qué lugar llamó Dios a Abraham? Respuesta, Dios primero lo trajo de Ur de los Caldeos y luego le pidió salir de Harán. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 29-31. Siguiente pregunta. ¿Quién le dijo? Segunda pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Respuesta. Le dijo, vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1. Tercera pregunta. ¿Abraham obedeció? Respuesta. Sí. Por fe, Abraham obedeció y fue a vivir como desconocido en la tierra de Canaán. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 4-5. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2-6. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Cuarta pregunta. ¿Cuándo llamó Dios a Abraham? Aproximadamente en el año 2090. Siguiente pregunta, quinta pregunta. ¿Quién fue con Abraham? Respuesta, su sobrino Lot, quien más tarde se separó de Abraham y escogió vivir en Sodoma. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 13, versículo 1, y en Génesis 7, capítulo 12. Sexta pregunta. ¿A quién encontró Abraham cuando liberó a Lot del rey y de Elam? Respuesta. A Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del más alto Dios. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 9, 18. Séptima pregunta. ¿En qué se convirtieron las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra? Respuesta. Dios las destruyó. Dios las destruyó con agua y azufre. Dios las destruyó con fuego y azufre, después de rescatar a Lot y a su familia. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 22, capítulo 25 hasta el 29. Octava pregunta. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? La respuesta. Le prometió hacer de Abraham una gran nación y darle a su descendencia la tierra de Canaán, que es una ilustración de bendiciones celestiales en Cristo. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos 2-3. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. Novena pregunta. ¿Tuvo Abraham hijos en este tiempo? Respuesta. No. Pero creyó en la promesa de Dios. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 16, versículo 1. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8
al 12. 10ª pregunta. ¿Qué promesa maravillosa les dio Dios a Abraham y a Sara en su edad avanzada? Les prometió un hijo, Isaac, con quien él establecería su pacto. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 15-21, y que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe nos tenemos que mover nosotros. Aquí por eso es tan importante ir poniendo mucha atención a estas enseñanzas, paso por paso, para así ir teniendo un poco más de conocimiento para poder empezar a saber el contenido de la Biblia, poco a poquito. Información aquí, información allá, y se van juntando los hilos, como se dice vulgarmente. Entonces, aquí, fíjense, vamos a continuar con, vamos a hablar sobre Isaac. Aquí fue Abraham y siguiente Isaac. Vamos a ver. Dice, primera pregunta, ¿quiénes fueron los dos primeros hijos de Abraham? Respuesta, Ismael, el hijo de Agar, e Isaac, el hijo de Sara. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 16, versículo 15. Segunda pregunta, ¿estableció Dios también su pacto con Ismael? Respuesta, no, solamente con Isaac, el hijo de la promesa. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 16. Siguiente, tercera pregunta, ¿qué le sucedió a Ismael? Respuesta, que cuando se burló de Isaac, Dios ordenó a Abraham enviarlo lejos con su madre. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 21, versículo 8. Cuarta pregunta, ¿cómo probó Dios la fe de Abraham cuando Isaac era aún pequeño? Respuesta, Dios ordenó a Abraham ofrecer a su único hijo Isaac en el monte Moriah. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 2-4. Quinta pregunta, ¿obedeció Abraham? Respuesta, sí, porque creyó que Dios era capaz de levantar a Isaac de entre los muertos. Esto nos lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Sexta pregunta, ¿con quién se casó Isaac? Respuesta, con Rebeca, una esposa temerosa de Dios, traída de Harán por el jefe de sus sirvientes. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 24, versículo 2-4. Séptima pregunta, ¿por qué envió Abraham a su sirviente a ir a Harán a buscar una esposa para Isaac? Respuesta, porque no quería que Isaac tuviera una esposa de los cananeos. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 24, versículo 3.
Octava pregunta. ¿Tuvieron Isaac y Rebeca hijos? Respuesta. No, no al principio. Pero Dios escuchó sus plegarias y les dio gemelos, que fue Esaú y Jacob. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 21-26. Novena pregunta. ¿Quién de estos dos fue el hijo de la promesa? Respuesta. El hijo más pequeño, Jacob, a quien Dios amó. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 33, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 32, y Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 13. Décima pregunta. ¿Cómo demostró Esaú que era malvado? Respuesta. Vendió su primogenitura, se casó con mujeres de los cananeos y trató de matar a Jacob. Esto nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 29-34. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Siguiente. Ahora vamos a hablar de Jacob. Primera pregunta. Primera pregunta, Jacob. ¿Qué hizo Jacob cuando Isaac le iba a dar su bendición a Esaú? Respuesta. Con la aprobación de su madre trató de recibir la bendición engañando a su padre ciego. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 27, versículos 6-27. Segunda pregunta. ¿También Esaú fue bendecido? Respuesta. No. La bendición del pacto fue para Jacob solamente. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 27, versículo 32-37. Tercera pregunta. ¿Qué planeó Esaú hacer cuando supo que Isaac bendijo a Jacob? Respuesta. Planeó matar a Jacob y Jacob tuvo que huir a la casa de su tío Labán en Harán. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 27, versículo 41-33. Cuarta pregunta. ¿Qué sucedió en Betel mientras Jacob iba en camino a la casa de Labán? Respuesta. Dios se le apareció en un sueño y le prometió la misma bendición que le dio a Abraham e Isaac. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 28, versículo 11-19. Quinta pregunta. ¿Cuánto tiempo permaneció Jacob en la casa de Labán? Respuesta. Por 20 años. Y durante ese tiempo se casó con Lea y Raquel y se volvió muy rico. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 29, versículos 16-28 y capítulo 31, versículo 36-41. Sexta pregunta. ¿Qué sucedió cuando Jacob iba camino de regreso a Canaán? Respuesta. Jacob luchó con el ángel de Dios en Peniel.
Eso nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 32, versículo 24-26. Séptima pregunta. ¿Qué fue lo que finalmente Jacob aprendió en Peniel? Respuesta. Aprendió a esperar por la bendición del Señor y recibió un nuevo nombre, Israel. Esto nos lo dice en el libro del Génesis capítulo 32, versículo 27-30. Octava pregunta. ¿Cuántos hijos le dio Dios a Jacob? Respuesta. Una hija y 12 hijos varones, quienes fueron los padres de las tribus de Israel. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 30, versículo 21 y capítulo 35, versículo 22-26. Novena pregunta. ¿Hubo paz en la familia de Jacob? Respuesta. No. Hubo mucho celo y problemas entre sus esposas y sus hijos. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 37, versículo 1-11. Décima pregunta. ¿Cómo demostraron los hermanos su envidia en contra de José, el hijo favorito de Jacob? Ya vamos finalizando. Lo vendieron como esclavo a Egipto y le hicieron creer a su padre que lo había matado una bestia salvaje. Eso nos lo dice en el libro del Génesis, capítulo 37, versículo 20-32. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Con esto vamos a finalizar esta enseñanza. Déjenme marcar para después continuar con las siguientes, para que vayamos aprendiendo aquí en la escuelita del Señor, que pues de eso de eso se trata, y permítanme, que vamos a repasar nada más cuáles fueron los temas que les compartí, para que ustedes vayan poniendo atención allá en su casita y la escuchen cuantas veces lo necesiten para aprender. Pregunta y respuesta, pregunta, respuestas. Preguntas y respuestas de la creación, primeramente. La pregunta y respuesta de la creación, eso hablamos, creación. Anoten, sería bueno que anotaran creación. Ese fue el tema primero que les compartí. Siguiente fue la creación, pregunta y respuesta. Número 2, ¿qué fue lo que les compartí? El comienzo del pecado. El comienzo del pecado. Siguiente, el crecimiento del pecado. El crecimiento del pecado. Pregunta-respuesta. Después, el diluvio. Pregunta y respuesta. Siguiente, de Noé a Abraham.
Siguiente. Pregunta y respuesta. Después hablamos de Abraham. Después hablamos de Isaac. Y finalizamos con Jacob. Preguntas y respuestas. Entonces, para que vayamos poniendo mucha atención a la pregunta y la respuesta, y así, como te digo, vamos dándonos cuenta, vamos aprendiendo cómo está la historia, está el recorrido de los personajes de la Biblia, en este caso, cómo empezó la creación, después cómo comenzó el pecado de Adán y Eva, cómo la desobediencia, cómo la obediencia y cómo también la bendición que reciben los que obedecen a Dios. Se va pasando la promesa, como a Isaac se le dice el hijo de la promesa, y cómo lo que es la humanidad, el pecado, la maldad, cómo va ejerciendo en las personas, pero las personas que lo permiten. Porque si yo nada más me pregunto, si estamos mirando la grandeza de lo que es Dios, que Dios es amor, Dios nos ama, nos ha dado absolutamente todo. Y nosotros, ¿por qué no aceptamos esa verdad? ¿Por qué queremos ignorar la realidad de que simplemente el hecho de estar uno vivo y de que lo que Él nos dice es, todo lo que Él nos enseña en su palabra es para que seamos buenos y que no estemos limitados absolutamente de nada, porque lo tenemos todo, pero todo en la humanidad, el pecado, es lo que ha hecho esas divisiones y que se ha ido clasificando la maldad. Pero esa es decisión de nosotros. Nosotros hemos decidido hacer todo lo negativo. Dios no tiene nada que ver ahí. Todo lo que viene de Dios es ser bueno y ayudarnos y dar amor, porque Dios es amor. Pero también Él nos dice muy claramente que las consecuencias de nuestros actos, precisamente como tenemos el libre albedrío, nosotros decidimos qué camino queremos seguir, qué queremos obedecer. Entonces todas las trabas, todos los tropiezos que nos pasan en la vida es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestros comportamientos. Porque nosotros lo decidimos. Nosotros lo permitimos, tener envidia, tener celos, ser violentos, ser agresivos, ser groseros, ser prepotentes, ser egoístas, ser celosos, tener el instinto de maldad. Cuando eso no viene de Dios. Porque todo lo que viene de Dios es bueno, porque Dios es amor. Y el otro, el padre de la mentira, del engaño, que así como se creyó Eva en escuchar en forma de serpiente al enemigo, así también está esa serpiente al lado de nosotros, en todo, en el trabajo, en la familia, con las amistades, en la iglesia, donde quiera, está ahí. Pero depende de uno si uno quiere escuchar. No tiene uno que mirar ahí la víbora físicamente o la serpiente físicamente o la persona que te va a hacer daño con lo que uno cree que te va a hacer daño, sino que es simplemente ver a lo que te está a lo que te está invitando, y si tú aceptas seguir los pasos de lo que te está diciendo, tú ir mirando la consecuencia que vas mirando con tus propios ojos en tu vida, cómo tú estás viviendo
y el resultado que está teniendo al escuchar los consejos o al escuchar a esa persona que aparentemente es tu amistad o es para tu bien, y tú estás mirando el resultado que no es así. Entonces, uno que se quiere uno hacer ciego y no quiera ver la realidad, eso es otra cosa. Pero todo lo negativo está ahí. Está a nuestro lado, están las dos cosas. Yo lo veo así, yo lo interpreto así. En la vida está todo lo bueno para que está a tu alcance. Pero la decisión es tuya. ¿Por qué? Para todo lo bueno va a tener que hacer mucho esfuerzo. Pero vale la pena. Y no es que sea tanto el esfuerzo, es que se toma como esfuerzo o sacrificio, porque la mayoría de las cosas está corrupta. Entonces tú, para poder hacer lo que yo simplemente me fijo en mí, simplemente si uno quiere llevar la vida como debe de ser, todo a tu alrededor, la mayoría está todo muy corrupto. Entonces, si tú quieres hacer la diferencia, tú no quieres hacer eso porque ya sabes que no debes hacerlo, pero lo que está ahí, o te tienes que involucrar en lo que están haciendo mal para poder que tú sobrevivas, supuestamente sobrevivas, para que te den un trabajo, para que te den cualquier cosa. Pero tienes que entrar en el grupito para poder ser aceptado. Entonces, si tú dices que no, pues hay muchas limitaciones, te va a dar más trabajo, todo te va a dar mucho más trabajo porque tú agarraste, decidiste irte por el buen camino. Y como no hay tanta gente que esté en ese mismo camino, pues claro, todo se te va a hacer más difícil. Pero sí se va a poder, con dificultades, pero sí se va a poder. Pero te va a costar mucho más, aparentemente, porque el mundo está corrupto. Todo lo demás, las oportunidades y todo, está del otro lado. Que te tienes que contaminar, a aceptar su manera de vivir, sus formas de vivir. Pero no es que no se pueda. Entonces allí es donde la gente, como ve que la mayoría va en ese ritmo, es que no me queda otra, porque si no, no tengo trabajo, si no, no como, si no, no esto. No, pues de que hay maneras de sobrevivir, las hay, pero va a ser con limitaciones. Pero si tú vas haciéndolo bien, tu camino se va limpiando, y si tú tal vez es el que te toque en tu generación, a empezar a limpiar el camino de tus antepasados, de toda la porquería que han hecho pues muchos obstáculos, que no se han portado bien, y a ti tristemente te tocó tu generación ser el primero que va a tener que ir limpiando ese camino de porquería que tus antepasados hicieron, y a ti te va a costar mucho trabajo limpiar. Pero esa fue la misión tal vez que tenemos en este mundo, para ir limpiando para las nuevas generaciones, si es que nos preocupamos de hacer ese cambio para las nuevas generaciones. Porque si estamos pensando igual que los antepasados, que no hicieron las cosas bien e hicieron sus porquerías, y nosotros estuvimos pagando la consecuencia de todas las trabas que nos hemos enfrentado por lo que ellos han hecho, y uno queriéndose esforzar para hacer el cambio, hacer diferente a lo que los demás, nuestros antepasados, hicieron, a uno le está, pues imagínate, estar tumbando muros y muros a mirar la salida, y está el obstáculo ahí, pero tú sigues de frente hasta donde se te alcance tu vida. Vas a seguir por el buen camino, quitando toda la porquería, limpiando ese camino que a ti te tocó encontrar todo asqueroso, pero tú lo vas a ir limpiando, destapando, para que tus generaciones tengan la luz. Pero si tú te pusieras a pensar, pues ¿cuándo voy a terminar de limpiar toda esa porquería? Con esa mentalidad, pues no vamos a avanzar nada. Pero si nada más dices, pues en el nombre sea de Dios, Él me va a ayudar, y yo no quiero que mis nuevas generaciones estén en ese mismo ciclo vicioso de lo que estamos viviendo, porque ahí está la palabra de Dios. Leamos, pongamos atención. Es el mismo pecado, es lo mismo. ¿Por qué? Porque se necesitan esos cambios, que es lo que Dios nos pide, que haya una transformación,
que haya un cambio, que nos demos cuenta que Él es el camino, que Él es la verdad, que si nosotros le hacemos caso a Él, nos va a ir bien, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros somos necios, somos rebeldes, somos que no entendemos, porque queremos todo fácil, queremos todo sin hacer lo que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra carne, la humanidad que nos sale, queremos hacerlo todo aparentemente fácil. Y no queremos el sacrificio de que te tienes que portar bien, porque eso se escucha como si fuera una orden de como si fuera soldado. No, no tienes vida porque tienes que ir a... No, pero es que en la realidad esa es la gran vida. Yo lo digo por mí. Cuando tú estás haciendo las cosas que tú sabes que debes hacer y te sientes bien contigo mismo, aunque la gente te diga que eres anticuado, que eres aburrido, que eso no es vivir, pero si tú puedes, yo lo digo por mí misma, si tú puedes caminar de frente, mirar de frente, no agachar la cabeza, no avergonzarte de algo que has hecho mal, no en prepotencia ni creerte mejor que los demás, sino que estés con tu conciencia tranquila, que no te avergüences de que estás haciendo algo mal y no tanto tal vez ni siquiera para los demás, para ti misma, que tú misma no te dañes, tú, que tu conciencia la tengas tranquila. ¿Eso qué? ¿Eso con qué lo pagas? Eso es lo más maravilloso que puede tener el ser humano, en mi opinión. Porque el dinero no lo es todo. Sirve, sí. Es un medio para vivir, pero no lo es todo. Lo principal es que tengas la conciencia tranquila. Que te puedas dormir tranquilamente sin estar pensando que tú le hiciste daño a alguien, que le robaste a alguien, que fuiste piedra de tropiezo en tu trabajo, que pusiste a alguien en mal, que por tu culpa alguien está sufriendo, que le robaste algo a alguien, que le quitaste la comida a alguien, que por tu culpa que tú seas la causa del sufrimiento de alguna persona. Eso no te va a dejar dormir. Aunque uno se quiere engañar, ahí está, la verdad ahí está. Entonces, aquí los ejemplos que se nos está dando, cómo la cosa que se ha hecho mal, cómo la gente ha obrado mal y cómo al que ha obrado bien, aunque le han pasado cosas, pero Dios no se queda absolutamente con nada. Dios te recompensa tarde o temprano, se hace justicia. Y quitémonos de la cabeza de que Dios es malo, que Dios castiga y que Dios manda las enfermedades y que Dios manda todo. No, todo es consecuencia de nosotros mismos, todo. Porque no nos cuidamos, porque no hacemos las cosas correctas, las decisiones correctas, que nuestros antepasados dejaron el terreno mal sembrado. Entonces a nosotros estamos pagando las consecuencias, sufrimos. Y luego si nosotros no entendemos todavía los errores que se han cometido y nosotros los seguimos cometiendo y luego todavía peor, porque a mí me lo hicieron, entonces porque me lo hicieron, pues yo también. Entonces, ¿quién está dispuesto a limpiar el camino? Así como nuestro Señor. Él, sin deberla ni temerla, Él se ofreció para pagar la deuda. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para las nuevas generaciones? ¿Qué les estamos dejando? Estamos en un mundo desenfrenado totalmente, en un mundo donde no hay fe en las cosas buenas, es en todo lo que es prohibido y todo lo que te ilusiona tontamente, haciéndote una nube en tu cabeza de que así como sin mucho esfuerzo todo te va a ir muy bien, cuando no es así. ¿A cambio de qué? Como dice la canción, ¿a cambio de qué? Bueno, esa es mi opinión, tú allá tienes tu opinión, tú tienes la última palabra de cómo tú ves la vida. Yo te comparto lo que como yo la vivo, como yo la veo y como yo siento, a mí me ha funcionado, a mí. Y cada vez estoy más consciente
que todo lo que se nos dice aquí es lo mejor. Porque veo yo el resultado en mí, en mi manera de pensar, de cómo veo la vida, cómo veo todo completamente diferente. Le doy otro entendimiento a cuando no tienes ese conocimiento y que vas sintiendo es lo que es Él. Lo que Él nos está diciendo de una y de mil maneras, los mensajes claros, directos. No hagas esto, haz esto. Te está dando la fórmula para que te vaya bien en la vida. Te lo está dando, nos lo está dando ahí en su santa palabra. Todo está aquí. Todo lo que vivimos en esta vida, ahí está. Pero es cuestión que uno ponga a leer, a meditar, reflexionar y preguntarle a Él qué estás diciendo aquí. A ver cuál es la interpretación y cómo, si yo lo aplico a la vida de lo que dice aquí, cuál es el resultado que estoy mirando en mi vida respecto a eso que está diciendo Él que es bien, y que lo aplique, que lo ponga en práctica y voy a ver el resultado. Y te va dando más, ¿cómo puedo decirlo? Tienes muchas respuestas, tienes muchas preguntas y quieres respuestas, pero Él te las va a ir dando, te va poniendo cosas de donde quiera, pero Él te va, no nada más en la palabra. No sé cómo explicarlo, pero simplemente Él te llega la información, te llega y no sabes ni cómo te llega, pero te llega y la entiendes. Yo a veces me pregunto, yo de tanto así me saturo de tanta información de que y digo, pues yo no tengo ni educación ni nada, pero yo estoy hambrienta de saber las cosas de Él. Y de una manera u otra veo una cosa, veo, analizo y me llega así como que lo puedo entender. Y yo digo, pero ¿cómo puedo yo llegar a esta comprensión así? Pues no sé cómo llego, pero la cosa es que llego. Eso es lo importante. Y yo digo, pues ¿quién más va a hacer? Pues eres tú, Señor. Que cómo es que uno pueda llegar a esa conclusión de darte cuenta de esa verdad que a ti te consta dentro de ti, lo sientes, lo vives, lo percibes, lo ves. Yo lo veo en todo lo que estoy viviendo en mi vida. Es que Él está cerca de mí. Lo siento. Siento en todo lo que me llega a mis manos, cuando me siento tan triste, cuando me siento tan desconsolada, cuando me siento que como que dices tú, no hay más. Y Él te llena, te hace saber de una manera u otra, Él te hace saber que Él es quien es y que no estás sola, que no tienes por qué estar en ese pensamiento de tristeza. Y ya, de repente, no sabes ni cómo, y se te ilumina otra vez tu espíritu, tu alegría, esa fe, esa fuerza, que yo ya a estas alturas digo de mi vida, Señor, ya quisiera estar allá contigo mejor. Ya deseo estar contigo, porque lo que tú lo haces sentir a uno es algo tan especial que en este mundo no lo recibes. Entonces, yo digo, es que para mí está muy claro. Tal vez no les puedo explicar ni les explico como debe de ser, porque como yo les digo, yo soy la más ignorante de todos, pero yo lo hago con el amor y a mi manera, como puedo, me doy a entender para que ustedes se vayan motivando, que no nada más son palabras o porque yo quiero estar aquí haciendo estos videos. No, es para que de una u otra manera, al que sea su tiempo y el que Dios haya elegido de los que estén, de los poquitos que estén aquí, tiene una misión para ustedes, para que de una manera u otra tal vez les empiece a interesar el querer saber si es verdad o no es verdad, o por qué dice esto, o por qué dice lo otro. Es que yo entendía así, yo entendía acá, o yo no sé nada de esto. Pero que cuando tú empiezas a sentir ese gozo dentro de ti y el deseo de querer saber cada vez más,
es una señal de que ya ahí la semillita ya está dentro de ti. El querer, la curiosidad, el querer saber, ya te agarró el Señor. Porque no es nada más por casualidad. Porque yo antes pensaba también así, ay, eso dicen siempre. Pero créanlo que es verdad. Pero Dios tiene su tiempo para cada uno de ustedes. Y aunque sean los poquitos, o si son 5, son 6, bendecidos sean. Gracias por estar aquí. Que esos que estén ahí, aunque no le den like, aunque no me escriban absolutamente nada, pero que lo importante es que estén escuchando el contenido. Y algo de tanto de lo que les hablo se les quede. Y ya algo que aprendan, algo nuevo, que lo memoricen, ya eso es ganancia. Y es porque es especialmente para ustedes. Y ojalá que cada vez, así como yo pueda, me dé a entender, tal vez no les guste, tal vez no sé, pero es la única manera, la única forma que tengo yo, pues esa soy yo. A mi manera, pues ni modo de que les vaya a hablar de otra manera. Esa soy yo. Y que vayan teniendo cada vez más hambre de saber de Él, que busquen, que sepan, que se interesen en comprar una Biblia si no la tienen, e ir aprendiendo, ir poniendo más atención, y algo, cualquier cosa que sea es ganancia. Y pues ya, pues con esto me voy a despedir. Miren, ahora dirán, este es de hace años que me compré este, miren, de brujita, pues aprovechando dije, me la voy a poner aquí. No me gusta esto porque trae de la muerte, no sé qué aquí, pero esto lo ignoramos. Pero pues así, pues de perdida, estamos en el mes de los difuntitos, ¿no? Así de que miren, pues así me voy a decir, como la viuda negra, pues soy viuda, pero mira, así de que, pues me voy a despedir de ustedes. Y como les digo siempre, me gusta cómo se ve, que me gustan los colores fuertes, como cuando uno se casa, ¿no? A ver el velo. Bueno, ya de tanta payasada. Bueno, me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Mi nombre es María López. No me dejen sola, acompáñenme. Mañana, primeramente Dios, pues avanzar lo más que se pueda, porque no sabe uno cuánto tiempo puede estar uno aquí en el YouTube. Vaya a saber si dentro de poco dicen, no, ¿sabes qué? Pues no. Así de que hay que aprovechar. Y pues sin más, espero que me acompañen, no me dejen sola, aprovechen estos videos y con esta información. Sé que hay muchísimo de dónde escoger, mucho mejores que esto, pero yo es la manera en que yo contribuyo a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho en mi vida, y que yo con gusto lo comparto con ustedes para aquel que desee saber de la palabra de Dios a mi manera, como yo puedo. No soy una persona erudita, experta, pero lo hago con mucho amor, con mucho deseo de que aprendamos. La primera que aprende soy yo. Así de que juntos como hermanos vamos en la escuelita del Señor agarraditos, así como sus hijos que somos, y Él es el árbol, Él es la base, Él es quien es. Y nosotros simplemente somos sus hijos, que estamos agarrados de Él como niños chiquitos, aprendiendo y recibiendo su amor, su cariño, su enseñanza. Y lo principal, como Él nos dice, ponerla en práctica. Pues sin más, me despido una vez más desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Y mi nombre es María López. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe, y hasta el próximo video. Adiós.